Jesús Rodríguez Marín es catedrático de Psicología Social de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche y primer rector de esta universidad. De su currículum destaco brevemente que se licenció en Psicología por la Universidad de Murcia, es doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia y psicólogo especialista en Psicología Clínica. Y para completar su formación realizó cursos de ampliación de estudios en las universidades de Sheffield y California. Tiene una amplísima actividad docente e investigadora que compagina además con la dirección de tesis doctorales. Es miembro de numerosas organizaciones científicas y profesionales y de otros tantos consejos de dirección de revistas profesionales, todas ellas vinculadas con su especialidad. También es autor de una veintena de libros y casi 200 artículos relacionados con el tema de la psicología de la salud. Profesor Rodríguez Marín, en su currículum se acumulan numerosas responsabilidades, pero siempre hay un denominador común, por lo menos lo que yo he podido interpretar, y si no usted me corrige. La formación y la investigación siempre han estado presentes en su carrera profesional. Me gustaría que usted mismo se autodefiniera, ¿no? ¿Por qué esta trayectoria y estos objetivos de trabajo? Bueno, ¿por qué esta trayectoria? Es complicado a veces, el por qué hace uno las cosas que hace, ¿no? Pero a mí me interesó siempre mucho la investigación, fundamentalmente, y un lugar en donde la investigación se podía hacer cuando yo terminé mis estudios universitarios, pues era en la universidad, obviamente. Por lo tanto, mi impulso inicial, ya desde el momento prácticamente final de mis estudios en la universidad, pues fue que me quedaría en ella, o intentaría quedarme en ella, para hacer lo que me gustaba, que era la investigación, ligada también a la formación universitaria. Yo había pasado por estadios anteriores también, en mis estudios anteriores, pues yo tengo el título también de maestro, de los maestros antiguos, no sé cómo se llaman hoy, pero en fin, entonces era maestro de enseñanza primaria, o maestro nacional, o una cosa de esas. Y no era una experiencia para mí interesante, ¿no? Yo seguía estudiando, lo hice al mismo tiempo que estudiaba el bachillerato y tuve una experiencia muy corta, pero debo de confesar que a mí la enseñanza en otros niveles, luego también tuve una etapa en donde por razones de supervivencia también ejercí en la secundaria, que entonces se llamaba la enseñanza media, y no era una experiencia que me interesara mucho. Lo hice un poco al hilo de las circunstancias y mi vocación y mi objetivo fundamental era ser profesor universitario, que es lo que finalmente pues pude ser, y ahí sí he combinado siempre la formación universitaria con la investigación. ¿Y su primer contacto con la psicología? Mi primer contacto con la psicología, sí, lo recuerdo muy bien. Yo me interesé por la psicología muy joven, empecé interesándome por la psicología probablemente en el bachiller superior. Estaba, no sé, creo recordar que en quinto, en sexto bachillerato, y en quinto, sexto bachillerato yo me empecé a interesar como, bueno, de una manera un tanto poco, digamos, científica, ¿no?, por la psicología. Me interesaba la grafología, por ejemplo, y me interesaba lo que entonces se llamaba el mentalismo y cosas de ese estilo, y leí muchas cosas en aquella época, muchas cosas. Algunas de ellas, recuerdo que los primeros libros que compré con mi propio dinero, porque yo al mismo tiempo que hacía el bachiller, pues daba clases particulares a niños para poder seguir estudiando, para poder ayudar en mi casa, vamos, fundamentalmente. Y los primeros libros que compré, que todavía los tengo, de la editorial Miracle, fue El lenguaje del rostro y El yo y el inconsciente de Jung, que es una cosa muy curiosa porque yo no he ido por ese camino nunca. Y luego, estando en quinto o sexto bachiller, leí de un tirón, así como quien dice la cosa, las obras completas de Sigmund Freud, que ya es panota, como dijo aquel. Y entonces, bueno, mi primera conexión, o mi primera aproximación a la psicología en aquella época, que además era una época muy temprana en la psicología en España en aquel momento, era una psicología de posguerra, y bueno, pero tuve mi aproximación, ya digo, muy temprana, ¿no? Y eso siguió presente ahí durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero el contacto con la psicología de una manera un poquito más formal se inicia en la universidad. Obviamente yo tuve la suerte de encontrarme en la universidad cuando yo llegué
pues con una persona que sería muy determinante después en todo, que es José Luis Pinillos. Y ese fue el primer contacto formal con la psicología que yo tuve, ¿no? Las clases de José Luis Pinillos en aquella época. ¿Y se sintió influido por algún tipo de escuela o de corriente de la época o tradicional? Bueno, yo tuve, en aquella época inicialmente no había psicología, por tanto los que más o menos nos interesaban esos temas acabamos haciendo filosofía, ¿no? Que era lo que en aquella época se podía haber hecho medicina. Lo que pasa es que medicina, aunque parezca que no, en España siempre ha estado un tanto alejada de la psicología, a pesar de que yo luego mi vida profesional me la he pasado en la medicina, ¿no? Pero no estaba, y a pesar de la raíz que en España, la psicología en España se desarrolló siempre, históricamente digo, muy pegada a la medicina, pero en la psicología de los años aquellos de la posguerra, de los años 60, pues no estaba muy cercana, ¿no? Entonces, aunque yo tenía una vocación médica importante también, que había heredado a mi padre, pero sin embargo, ya digo, la cercanía de la psicología y la medicina entonces no se veía tan clara, o yo no la tenía tan clara, por lo menos. Y entonces acabé haciendo filosofía, que era lo que se hacía en aquella época, primero, después hice psicología cuando apareció el título, porque en aquella época ni siquiera existía el título, ¿no? Ni siquiera como especialidad. En cuanto a las escuelas, bueno, yo era una persona que tenía una perspectiva mucho más científica que literaria, ¿no? Entonces, y aunque sea paradójicamente, acabé en una carrera que entonces se consideraba de letras, pero yo siempre me considero una persona de ciencias. Y esa perspectiva científica, mucho más científica de lo que era el entorno en el que me movía, me llevó a situarme dentro de lo que era los estudios de filosofía en zonas más cercanas a lo que era la ciencia. Entonces yo me dediqué fundamentalmente a la metodología de la ciencia, y dentro de la metodología, dentro de esa aproximación de la metodología de la ciencia, esa perspectiva científica en la psicología solamente la encontraba uno, no en algunas direcciones determinadas de la psicología, de lo que entonces se llamaba el conductismo, ¿no? Que yo creo que es simplemente un ámbito de referencia histórica casi. Y el concepto que define su cátedra como Psicología Social de la Salud, ¿cómo lo describiría? ¿Es, digamos, la culminación de ese esfuerzo que usted siempre, o de ese interés por la ciencia y aproximar y evidenciar que la psicología también forma parte de la ciencia y no es una carrera de letras, como usted apuntaba? ¿El concepto de catedrático? No, son dos cosas distintas. Yo creo que una cosa es cómo entendemos la psicología, ¿no? Evidentemente yo la psicología la entiendo como una ciencia, al igual que puedo entender, ya sé que en algunos casos, y seguramente hoy todavía habrá quien discrepe de eso, ¿no? Pero para mí, precisamente por eso, ¿no? Ya entiendo yo, pero para mí la psicología es una ciencia como puede ser la biología, como puede ser la química, ¿no? O la física. Es más complicada porque el objeto de la ciencia es un objeto más complicado, que es el ser humano, pero en cualquier caso es semejante en cuanto al método, porque las ciencias positivas, como se llaman hoy, o como se han llamado tradicionalmente, o las ciencias empíricas, da igual, pues tienen un elemento común y es el método, ¿no? Y la regla metodológica. Entonces, cualquier aproximación al conocimiento de la realidad que se aproxime con esa regla metodológica, pues es una ciencia. Que pueda haber más aproximaciones a la realidad, sin ninguna duda. Que pueda haber otro tipo de conocimiento de la realidad, sin ninguna duda, pero no serán ciencias, al menos en la opinión común, en el concepto común que tenemos, los que, digamos, de una manera retórica, si se quiere, pues formamos parte de la comunidad científica, ¿no? Pero eso es una cuestión. Y la otra cuestión muy distinta es que esa vocación mía médica, por un lado, que yo tenía, y hacia la psicología por otra, siempre me hizo interesarme mucho, desde el primer día, por cuestiones que unían a la psicología y a la medicina, ¿no? Y para mí se unen de dos maneras, la psicología y la medicina se unen en dos zonas. Una, en lo que se llamaría la enfermedad mental, bueno, se unen en que ambas se refieren a la salud, ¿no? Y yo creo que eso son ciencias de la salud, para entendernos, ¿eh? Tanto la medicina como la psicología. Bueno, de hecho, la psicología es una de las ciencias básicas médicas, diría yo, ¿eh?
y no es que lo diga yo solo, hay más autores que lo dicen así. Pero siendo dos ciencias de la salud, se complementan y se refieren a la salud porque la salud ya desde hace mucho tiempo se considera, como todo el mundo sabe, pues como un ámbito biopsicosocial, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas se meten en el mismo cajón, están imbricadas en un mismo tejido, por aquí, forman parte del mismo tejido. Pero en mi caso, además, bueno, y ahí dentro de eso, perdón, pues hay dos zonas para mí, que sería uno es lo que se llama la salud mental y la salud física. Ya sé que esa división también es una división conceptual para poderlo entender, porque la salud es un todo, es una cosa única, pero a la hora de trabajar y a la hora sobre todo de enseñar y de utilizar conceptos, pues tenemos conceptos diferentes. Una cosa es la salud mental y otra cosa es la salud física. Dentro de la salud mental, la psicología siempre estuvo más ubicada desde su origen, que es la psicología clínica, en el sentido más estricto de la palabra, trata con la enfermedad mental, de la misma forma que la medicina clínica trata con la enfermedad física. Y dentro de la salud es un poco más complejo, pero también es verdad que hay partes de la medicina que no son tan centradas en lo que es el tratamiento, la solución de la enfermedad, sino la prevención y la promoción, como es por ejemplo la medicina preventiva, ¿no? Y la psicología de la salud tiene que ver con ese tipo de cosas también. No es tanto una solución a enfermedades, ni físicas ni mentales, pero sí es una parte de la psicología que se preocupa de las circunstancias que están en el contexto de lo que es la enfermedad, sobre todo física, porque la enfermedad mental, la psicología de la salud se ha dedicado menos a la enfermedad mental, no como la psicología clínica, que está más dedicada a la enfermedad mental, ¿no? En cambio, la psicología de la salud se ha referido siempre más a la enfermedad física, y ese es el ámbito al que yo siempre me quise dedicar y me dediqué, que es cuál es el contexto psicológico del enfermo físico. Por ejemplo, pues un enfermo oncológico, un enfermo de cáncer, tiene una problemática psicológica de muchos tipos, que no llega a ser que es disfuncional en cierta parte, pero que no puede ser caracterizada como una enfermedad mental, porque no lo es en la mayor parte de los casos, pero que sí necesita una asistencia psicológica y necesita también un análisis del contexto psicológico y de las respuestas psicológicas que se dan. Por otra parte, eso sería una zona. Dentro de la psicología de la salud también podemos incorporar la zona de lo que se llamó tradicionalmente la medicina psicosomática, que la medicina psicosomática es toda la parte de la medicina que habla de enfermedades físicas que son generadas por perturbaciones o por, digamos, estimulaciones o estímulos psicológicos. Por ejemplo, pues la úlcera, una úlcera de estómago, o el asma, por ejemplo, bueno, algunos tipos de asma, algunos tipos de dermatologías que son generados por estimulaciones o son respuestas fisiológicas a estímulos psicológicos. Pero tal y como está estructurado el Sistema Nacional de Salud y lo que es la asistencia sanitaria en nuestro país, toda su línea de investigación y la de sus colegas, pero en este caso la suya en particular, ¿quién la recoge? Al no haber psicólogos en el Sistema Nacional de Salud, salvo, vamos, los psicólogos especialistas clínicos, pero digamos no en el número que sería necesario. Es decir, ¿quién recoge todo su trabajo para ponerlo en práctica y poder aplicar esas terapias que sanen todas esas situaciones de las que usted estaba haciendo referencia? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Yo llevo peleando en esa zona durante muchos años, desde los años en que, bueno, desde pues no sé cuántos, pero muchos, y no hemos conseguido gran cosa. La psicología como especialidad médica, entre comillas, se ligó razonablemente. Yo tampoco voy a poner en duda eso, a lo que es psicología clínica. Y la psicología clínica y su formación se ligó en esa especialidad, que es la única que existe hoy, mucho a lo que es la psiquiatría, ¿no? De manera que en muchos casos hay pues servicios de psiquiatría y psicología
hoy psicología clínica. Eso fue objeto en su momento. Yo estaba en aquel momento en la junta del colegio, cuando todavía el colegio no tenía más que un colegio en España, y yo era el vocal de psicología de la salud en aquel momento. Y había un vocal de psicología clínica, es decir, en aquel momento había esa distinción. Hoy ya no, hoy existe, hasta donde yo sé, suelen haber solamente vocales de psicología clínica y de la salud, que se llama ahora. Pero en aquel momento teníamos unas vocalías diferenciadas. Y llegó el momento en que se planteó la discusión de cuál sería la especialidad, para iniciar una especialidad, y cuál sería la especialidad mejor. Yo en aquel momento pensé que era más razonable hablar de un ámbito más general, que podríamos llamar psicología sanitaria, pero finalmente parecía, dentro de la Junta y de las discusiones que se tuvieron, pues parecía más fácil obtener una especialidad como la psicología clínica, que tenía también una tradición importante dentro de España, eso es cierto, mucho más importante que cualquier otra cosa, que era más reconocible probablemente por aquellos organismos que tenían que entrar en consideración de su reconocimiento, y finalmente lo que se estableció fue una especialidad como la psicología clínica, que, insisto, cuya formación y ámbito de ejercicio estaba mucho más cercano a la psiquiatría que todo lo demás. Y de esa manera es toda esta parte de la psicología, que también es verdad que era muy novedosa en España, porque es una de las especialidades, bueno, especialidades tampoco, ámbitos de trabajo, de momento, ámbitos de trabajo de la psicología que se ha generado mucho más cercanamente a su origen en Estados Unidos, que es donde se origina, ¿no? En España prácticamente empezamos a trabajar en eso casi en los mismos años en que Estados Unidos empezó, muy cercanamente. Yo diría que hay 10 años de diferencia, muy poquito. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que efectivamente los que nos hemos dedicado a eso, y los que nos hemos dedicado a eso dentro de algún hospital también, como en mi caso, lo hemos hecho por otras vías. Es decir, hemos hecho, ¿por qué vías? Pues en el caso de, afortunadamente en mi caso, por estar en la universidad, pues he podido tener convenios con hospitales que me han permitido trabajar en los hospitales. Yo durante muchos años he trabajado con consultas de calidad de vida en pacientes oncológicos, en unidades de dolor, también haciendo psicología del dolor, en unidades de quemados, trabajando sobre grandes quemados, por ejemplo. Es decir, ese tipo de trabajo no se ha formalizado, y evidentemente hoy por hoy no hay suficientes psicólogos dentro del sistema como sería necesario. Pero eso también es una pregunta importante, y es que ahí entraríamos en una discusión que puede tener muchos matices. ¿Es un problema político, es un problema económico? ¿Cuál es para usted, que lleva tantos años en primera línea de la docencia, de la investigación, y con un objetivo claro de poner en valor? Bueno, y también de la atención. Claro, entonces, para usted, que está ahí... No, es un problema económico, fundamentalmente. ¿Es un problema económico? Sí, es un problema económico fundamentalmente, en mi opinión, evidentemente puede haber otras, pero en la mía yo creo que es un problema económico por una razón. La experiencia que hemos tenido, los que hemos estado en ello, es que la demanda, una vez que está uno allí, es una demanda creciente de todas las especialidades médicas, más o menos. Es decir, hoy por hoy hay una demanda en pediatría, naturalmente en oncología, incluso en cirugía, donde yo he trabajado también bastante tiempo. Hay demanda en dolor, hay demanda en grandes amputaciones dentro de la cirugía, también hay demanda, en fin, hay una enorme cantidad, bueno, ahora mismo incluso en digestivo, ahí se están haciendo muchas cosas interesantes, en respiratorio, con todos los temas del Alzheimer. Es decir, la demanda es creciente. Una vez que está uno en el hospital y empieza a ofrecer y abre una oferta, la demanda sobrepasa siempre la posibilidad que uno tiene, lo cual quiere decir que sí sería muy interesante. El gran problema de la psicología, yo creo, dentro del medio hospitalario, que es el que yo más me he movido, es que es muy difícil demostrar que la atención psicológica redunda en beneficio de los propios costos hospitalarios. Eso es complicado. Es decir, uno
es muy difícil explicar, no explicar, sino demostrar que efectivamente una atención, un preparatorio a la cirugía, tiene como efecto el que haya 2 días menos de hospitalización, que eso vale, es mucho dinero. Pero eso no es tan fácil. No hay muchos estudios, y yo desde luego tampoco me he dedicado a eso, porque son estudios muy complicados y son estudios en donde ya se mezcla lo que se llama la economía de la salud, y yo de economía de la salud lamentablemente no sé mucho. Pero en fin, creo que en otros países se ha hecho, ¿no? Es complicado, pero si pudiéramos, si eso fuera, y yo creo que sí es verdad, es decir, que la atención psicológica lo que hace es rebajar los niveles de presión sobre la atención médica, que en muchos casos están sobrepasados, no por problemas estrictamente médicos, sino por problemas que son estrictamente psicológicos. De hecho, hay estudios ya muy antiguos, que el primero que yo conocí es hace mucho tiempo en un libro de Ramón Vallés, que se llama Psicología y Medicina, que hablaban de un porcentaje de lo que se llaman pacientes funcionales, es decir, pacientes que acuden a la consulta aparentemente por razones de tipo físico, cuyos problemas reales son psicológicos, son pacientes funcionales. Bueno, pues hay estudios que hablan hasta de un 40% de pacientes funcionales en atención primaria. Bueno, eso es una cantidad muy importante. Es decir, si ese tipo de problemas fueran atendidos por profesionales, evidentemente, entre comillas, y ese es un problema, más baratos, pero eso es complicado también. ¿Por qué es complicado? Porque en la atención, por ejemplo, en primaria, no es lo mismo la atención psiquiátrica que la atención psicológica. O sea, a nosotros, hablar con un paciente en consulta nos puede llevar difícilmente menos de 30 minutos, 35 minutos. Y una consulta están los célebres 6 minutos por paciente. Claro, eso en psicología es prácticamente imposible, ¿no? No quiero que acabemos la entrevista sin hablar de su trabajo como rector, pero sigo en esta misma línea. Las reflexiones que usted estaba haciendo se traducen en el reto de la profesión, es decir, los objetivos de la psicología en España en estos momentos sigue siendo para usted tener que reivindicar la necesidad de la presencia de la psicología en el Sistema Nacional de Salud, para entendernos. Es decir, ese es el gran reto. ¿O cree que hay otros retos o riesgos que circundan a la profesión? Bueno, yo creo que ese es un reto, sin ninguna duda. Ahora que hay más retos, yo creo que también hay más retos, claro que sí. Ahora, ese es uno. ¿Cuáles son los otros? Para mí probablemente el más importante, porque yo estoy en ello, ¿no? Estoy metido en eso. Pero sí que es un reto, el reto. Ahora bien, yo no sé si nosotros podemos pretender que exista un número semejante al de médicos, al de psicólogos en el sistema como médicos, porque eso sí que yo lo veo muy complicado, porque además probablemente no sea ni siquiera necesario. Es decir, llegará un día en que haya especialidades psicológicas semejantes a las especialidades médicas. Algunas yo creo que sí. Por ejemplo, hoy ya se habla de la psicología oncológica, de la psicología pediátrica, de la psicodermatología, por ejemplo, que es un campo. Es decir, empieza a haber especialidades de la psicología quirúrgica, vamos, no de la psicocirugía, sino de la psicología quirúrgica. Entonces, yo creo que ahí sí que hay determinados campos en donde, debido a la mayor problemática relacionada con psicología, habrá especialidades. Ahora, el número de especialidades que hay, como las especialidades médicas, yo creo que no, honestamente. Por eso el número de psicólogos en el sistema no va a poder ser nunca ese número, en mi opinión. En la atención primaria, hombre, yo creo que ahí es más fácil, pero tampoco en la atención primaria de choque. A lo mejor hay que estar en la atención primaria en el segundo nivel. Ese es un tema, ese es un tema que habrá que ir aclarando y donde habrá que ir posicionando, pero yo creo que ahí sí que el psicólogo se va a ir posicionando cada vez más, ¿no? Y ese es un reto y un desafío para la psicología. Hay desafíos, como ya digo, es demostrar también en el sistema sanitario que la psicología es un arma importante de atención a los problemas de la población, ¿no? Que hay más retos, evidentemente, yo creo que también. ¿Dónde están los más retos? Bueno, hay todo un mundo de la psicología. La psicología tiene mundos más estructurados, como por ejemplo la psicología a la que yo no me he dedicado nunca y conozco poco, que es la psicología educativa, ¿no? Pero que, bueno, yo creo que hay ámbitos de trabajo. Yo creo que en ese ámbito, aunque yo lo conozco poco y a lo mejor digo tonterías, pero creo que ahí hay también un camino importante que andar.
Ahí hemos tenido algunos problemas, creo yo, también, como es, bueno, que se ha desdibujado a veces con aparición de otros títulos que pueden tener que ver, pero que yo yo nunca vi la necesidad de un título nuevo como el de psicopedagogía, perdón, sin ánimo de molestar a nadie, pero me parece que habiendo psicología educativa no tenía mucho sentido que hubiera psicopedagogía, pero bueno, en cualquier caso está ahí. Ese es un reto que hay que también, hay que aclarar eso suficientemente. Yo creo que es parte del ejercicio de la psicología dentro del mundo de la educación, que es un mundo importante y cada vez más importante, por cierto, porque visto cómo está la educación hoy en día es cada vez más importante. Luego está el gran reto, creo yo, que para mí es un ámbito impresionante de trabajo, que es el mundo de la psicología del trabajo de las organizaciones, que ese yo creo que es un mundo que no se nos va a acabar, y ahí hay retos importantísimos, porque en todas partes, en todas las organizaciones, es claro que hay un papel importantísimo a jugar por el psicólogo, de muchas maneras, desde la parte más ligada a lo que es el ajuste físico, como la ergonomía, las partes más organizacionales en el sentido más estricto de la palabra. Yo creo que ahí hay muchas cosas, la parte de la salud laboral, que yo creo que es un tema en donde también los psicólogos tienen que jugar un papel importantísimo, y yo creo que ese es un reto muy, muy bonito. Y luego ámbitos de la psicología que yo creo que no han sido suficientemente explorados, ni siquiera explotados, en el sentido, perdón por la palabra, en fin, en el sentido mejor de la palabra, ¿no? Como es el mundo de la publicidad, por ejemplo, que es un mundo muy, muy importante y muy interesante también en el día de hoy. La parte de la comunicación, por ejemplo, en el que yo creo que también la psicología juega un papel. Es decir, es raro, la gran fortuna de la psicología, y probablemente también su parte más débil, aunque sea contradictorio hablar así, pero yo creo que su punto más fuerte y al mismo tiempo su punto más débil es que la psicología está en todos los ámbitos, como es natural, del comportamiento humano. Para eso se dedica al comportamiento humano, ¿no? Y al estar en todos los ámbitos, la psicología ha demostrado ser una profesión además tremendamente fuerte y potente, porque hemos conseguido abrir ámbitos, abrir territorios para la psicología, que desde otras profesiones sería muy difícil hacerlo, como lo ha hecho la psicología en España. Yo creo que en muy poco tiempo la psicología en España se ha convertido en una profesión potente, y la ciencia psicológica española también lo ha hecho bien. Yo creo que también estamos en una magnífica posición. Quizá nuestra única debilidad, entre comillas, dentro del mundo de lo que es la ciencia, es que publicamos poco en inglés, que nos guste poco o mucho o nada, y eso pues cada cual verá, pero es el instrumento científico, es la lengua franca de la ciencia. Entonces, ¿cuál es su balance de su trabajo en este momento, digamos, como rector? Yo me incorporé a la Universidad de Alicante por dos razones. Bueno, una porque era mi ciudad de origen, yo nací en la ciudad de Alicante y eso lo utilizaron como argumento. Yo estaba bien en la Universidad de Valencia, me gustaba mucho, además había pasado parte de mi vida allí y me encontraba muy cómodo. Pero entonces me dijeron, hombre, se va a crear la Universidad de Alicante, tienes que venir, Alicante es tu ciudad y tal. Entonces, ese fue un argumento, y además yo había sido secretario general de la Universidad de Valencia, y la Universidad de Alicante, que se acababa de crear, pues me invitó a irme ahí también como secretario general, que yo fui el primer secretario general de la Universidad de Alicante. Y la segunda razón, para mí mucho más importante que esa, fue que yo tengo la invitación de incorporarme a la Facultad de Medicina en la Universidad de Alicante, para generar una facultad nueva, y también con conceptos nuevos, de todo tipo. Y a mí ese experimento educativo, por así decir, sí me interesó mucho, porque se trataba de hacer una cosa que se llamaba la enseñanza integrada, que era ver cómo lo hacíamos todos juntos, de forma que en segundo curso, donde está psicología médica, antes se llamaba psicología médica, después se ha llamado bases psicológicas o bases de la enfermedad, y ahora se vuelve a llamar psicología médica, con el título de grado. Pero en cualquier caso,
a mí me interesó mucho aquello porque era una fórmula, ya digo, en la que todos los profesores de segundo curso nos juntábamos cada semana, hacíamos el programa en común, hacíamos los exámenes en común y de tal manera que no había asignaturas, sino que lo que había era un curso. Y entonces se empezaba, por poner un ejemplo, cuando se hablaba no había un momento en que el profesor de anatomía hablaba de unas cosas y el de fisiología de otras, sino que nos poníamos de acuerdo y si se tenía que hablar del sistema nervioso, pues empezaba anatomía hablando de lo que era la anatomía del sistema nervioso, después la histología, después hablaba fisiología de cómo funcionaba y finalmente yo hablaba de las funciones cognitivas, por ejemplo. O cuando se hablaba de emociones, podía empezar yo explicando las emociones, pero para explicar la fundamentación de las emociones después se hacía la fundamentación fisiológica, la fundamentación histológica y tal. Y era una enseñanza en donde estaba todo tejido, como en eso es lo que se llama la enseñanza integrada, ¿no? A mí esa manera y ese reto me gustó mucho. Y era una forma distinta de ver la universidad, también. Es decir, queríamos hacer algo nuevo, ¿eh? Y una universidad nueva era una manera en donde allí nos juntamos un conjunto de gentes que teníamos un concepto diferente de la universidad, pensamos que se podía hacer la universidad y una enseñanza universitaria de una manera diferente, hicimos el experimento, que en el caso de la Universidad de Alicante finalmente fue un experimento muy restringido a la Facultad de Medicina y que continuó durante unos cuantos años, aproximadamente como 10 años. A los 10 años, como aquello era un experimento, pues finalmente un experimento muy constreñido, por otra parte, por el propio sistema legal de lo que era la legislación universitaria de la época, pues al final eso se fue diluyendo de manera que se acabó. Pero la visión de lo que podría ser una universidad diferente siguió, ¿no? Y entonces, cuando apareció la posibilidad de crear una universidad nueva en la provincia de Alicante, pues a mí fue esa posibilidad también me volvió a atraer mucho, ¿no? Y se trató de ver en qué medida nosotros podíamos hacer una universidad distinta dentro, porque sí teníamos una experiencia, y es que el sistema legal universitario, tal como lo conocíamos, constituía siempre una especie de gran corsé, ¿no? Y ahí el desafío fue, podemos hacer una universidad que funcione de otra manera, que sea una universidad distinta, con un perfil diferenciado, dentro de los mismos, digamos, dentro de ese sistema que finalmente es complejo, porque es muy denso en cuanto a está muy regulado todo. Pero nosotros podemos construir con esos mimbres, una universidad con un perfil distinto, una universidad que no se parezca, en donde la manera de aproximarse al alumno, al profesor, a la sociedad, al conjunto sea distinta. Y ese fue el intento. Hicimos un proyecto de universidad, que era un proyecto diferenciado, hasta el punto de que en muchas ocasiones a nosotros siempre se nos ha confundido con una universidad privada, ¿no? Cuando de hecho no lo somos, porque hemos funcionado con parámetros que muchas veces se parecían a lo que era una gestión de una universidad privada. Bueno, que eso ha sido mejor o no, yo creo que tenemos un perfil diferenciado. Por ejemplo, trajimos también una cultura, que era una cultura a esta universidad, y empezamos con ella, que era la cultura de la calidad, ¿no? Yo en los últimos años previos a la creación de la universidad había estado trabajando en calidad de servicios sanitarios, y de ese mundo de la calidad de los servicios sanitarios extrajimos, por así decirlo, la cultura de la calidad, y trajimos la cultura de la calidad a esta universidad desde el primer día. Y yo creo que probablemente por eso esta universidad sea hoy en día una referente en temas de calidad. Tenemos renovado por 3 veces el sello del FQM, el sello de calidad de FQM de 500+, que es probablemente el más alto que se tiene en sellos de calidad, ¿no? Lo tiene también la Universidad Jaime I de Castellón, que es una universidad que tiene también un ámbito, un ambiente y un perfil semejante y diferenciado también. Pero esa cultura nos sirvió mucho como elemento tanto de gestión como de fundamento de hacer las cosas de manera distinta, de hacer las cosas de manera diferente. Eso es un trabajo complicado y difícil, y cuando uno lleva, como yo, 14 años, o que ya lo ve muy en perspectiva, se da cuenta del ingente nivel de energía que hay que introducir en un sistema para que ese sistema se mantenga de esa manera, porque eso es, como dicen los físicos, antientrópico, ¿no? Hay que todo el día peleas
con la ley de la entropía, ¿no? Bueno, peleas, perdón, en fin, de alguna manera vas contra no con la ley, sino peleas es antientrópico, peleas contra la entropía. Y pelear con la entropía significa inyectar energía en el sistema permanentemente para que el sistema se mantenga de esa manera, porque si no, al final los sistemas tienden a parecerse también unos por otros. Pues ahí están los resultados de su trayectoria y de su esfuerzo profesional. Pues espero que se vean, sí. A mí me gustaría mucho que efectivamente esta universidad pues siguiera siendo la universidad que es, en lo bueno que tiene, y luego hay muchas cosas que hay que cambiar, porque yo siempre he defendido también que nosotros debemos liderar el cambio. Es decir, nosotros, afortunadamente o desafortunadamente, desde el momento de nuestra creación, hemos estado siempre sumergidos en el cambio. Entramos, cuando se creó la universidad, estaba vigente la LRU, la Ley de Reforma Universitaria. Hoy llevamos la LOU y después la LOU reformada, multitud de decretos, de reglamentos, etcétera. Es decir, es un mundo que ha cambiado y está permanentemente cambiante. No digo nada, eso es el mundo universitario. Fuera de la universidad, en el contexto donde la universidad está, pues imagínese el cambio tan salvaje, diría yo, que se está produciendo, y mucho más desde hace 4 o 5 años que estamos sumergidos en un proceso de cambio, ese proceso enorme de cambio que se llama la gran crisis que estamos padeciendo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que estar cambiando. Y yo siempre que he tenido oportunidad les he dicho a mis estudiantes, a mis profesores, al personal de administración, tenemos que cambiar, porque si nosotros no cambiamos, nos cambiarán. Y es mucho mejor liderar el cambio. Por tanto, siempre, como los windsurfistas, tenemos que ir en la cresta de la ola, cambiando como cambia el mar permanentemente, ¿no? Y nosotros también. Si no cambiamos, nos cambiarán. Y es mucho mejor que nosotros lideremos el cambio y seamos los primeros en cambiar, que veamos el futuro, que el futuro no es una cuestión de visión. El futuro no se ve antes, se crea. Es decir, nosotros tenemos que construir futuro, y para construir futuro tenemos que estar permanentemente cambiando. Profesor, muchísimas gracias por su... Nada, gracias a ustedes por haber venido.